Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30. Mesa Mundos Alternos. Febrero 6. Mesa Cine y Literatura. Febrero 13. Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20. Mesa Fantástico al Sur de Chile. Febrero 27. Finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. Atención antes. En el marco del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Llamamos a toda la resistencia a estar atentos a la segunda coordenada. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Moderador: Elías Castro. Panelistas: Eva Van Kramer, Leonardo Espinosa, Luisa Avedra, Patricia Hanna y Víctor Jorquera. Reiteramos, segunda mesa, ciencia y ficción. Buenas tardes a todos ustedes. Estamos en un nuevo capítulo de Coordenadas Previas, el programa satélite del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror de Ñuble 2021. A las 20 horas les recuerdo que existe la segunda mesa de discusión, panel integrado por especialistas en ciencia y también en ficción, grandes exponentes de la región y del país. Y uno de los ilustres invitados nos acompaña hoy, el señor Luis Saavedra Vargas. Saludos. Hola, ¿cómo estás, Wilber? Tanto tiempo sin vernos en pantalla. Sí, tanto tiempo. Desde la última vez de Los Hombres en el Castillo, ¿no? Claro, claro. De hecho, esta es la penúltima verdad camuflada dentro de Coordenadas Previas. Es un crossover que hicimos por el día de hoy. La idea es que conozcamos un poco más de la labor de Luis en función de la fantástica y de la ciencia ficción en concreto nacional, y que podamos conocer un poco más de él. Voy a dar una breve descripción de Luis y después sacaré el bombardero y empezaré a generar preguntas para que Luis nos pueda comunicar un poco más de su forma de pensar, estructurar y ver qué es lo que es la ciencia ficción nacional según su perspectiva. Luis Saavedra Vargas, chileno, nacido en Santiago en 1971, es un reconocido director del fanzine Phobos, editor de Púlsares desde el 2002 al 2004. Sus relatos están publicados en Phobos, Taucero, Axon en Argentina, antologado en Años Luz, que es una importante antología nacional.
la antología digital italiana, que Luis después puede decir los nombres, y Dimensión Latino en Francia. Uno de sus cuentos quedó finalista en el concurso Domingo Santos 2005 en España. Es miembro fundador del grupo Poliedro, un colectivo que genera escritos y representativos de lo que es la fantástica nacional, quienes han publicado 6 colecciones de ciencia ficción y fantástica. Recientemente ha aparecido su antología Lentos Animales Interdimensionales, que recoge lo mejor de su obra. Entonces, está ante nosotros Luis. Luis, la primera pregunta de la tarde, de estos 30 minutos que tenemos para poder charlar. ¿Por qué elegir la ciencia ficción y por extensión la fantástica y no otros géneros temáticos? Gracias, Willy, por la imposible pregunta para contestar, básicamente, porque yo creo que yo no elegí la ciencia ficción, sino que la ciencia ficción me eligió a mí. Es bien difícil explicar mi relación con la ciencia ficción, básicamente porque no me gustaría tratar de sobreexplicar cosas y decir, en realidad, contrapreguntar y decir, ¿por qué no elegir la ciencia ficción para escribir? La ciencia ficción es, creo, o por lo menos lo fue hasta el último día del siglo XX, una de las mejores herramientas para desglosar y analizar la realidad. La ciencia ficción nunca se trata sobre el futuro netamente, sino simplemente sobre qué es lo que está pasando ahora mismo. La escritora o el escritor que está escribiendo esa novela, ese relato, no se puede abstraer de lo que está viviendo su era, su época, y por lo tanto la ciencia ficción siempre está enclavada, enclaustrada dentro de lo que es el momento histórico en la cual se escribe, ¿no? Tengo una teoría, básicamente, a partir de los años 1960, que se empezó a desarrollar lo que es la narrativa de ciencia ficción a un nivel ya más abierto. Antes de la ciencia ficción, los años 50, los años 40 hacia atrás, podríamos decir que la ciencia ficción norteamericana estaba en una etapa larvaria. A partir de la Edad de Oro de 1938 hasta el 45, vemos una recopilación de temáticas más maduras, y a partir de los 1900, la segunda mitad de los 1950, vemos cómo se populariza la expresión ciencia ficción a través de la generación o los lanzamientos espaciales o la idea de lo que es el futuro dentro de una sociedad. Eso impulsó la cultura norteamericana en el resto del mundo, el sentido de lo que era el futuro. Y a partir de los 1960 ya se denomina la literatura del siglo XX a la ciencia ficción. Por lo tanto, cuando yo nací en 1971, la ciencia ficción se había vuelto muy popular y estaba permeando todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, al nacer yo en esa sociedad, lo que hice fue empaparme o atraer en el ADN de lo que es mi imaginación, todo lo que son vuelos espaciales, satélites, el concepto del futuro, ciudades en Marte, viajes en el tiempo, viajes espaciales. Por lo tanto, era inevitable para mí que empecé siendo un gran lector, toparme con la ciencia ficción y aprenderla, y por último empezar a amarla y ya en algún momento empezar a escribirla, ¿no? Por lo tanto, no podría decir efectivamente cómo o por qué racionalmente empecé a escribir ciencia ficción. Ya, entonces tú consideras que la transición que hiciste entre participar dentro del fandom, apoyarlo, ser un gestor y ahora después por derecho propio ser un creativo, un constructor o un emanador de escritos propios, ha sido como una especie de transición natural o ha sido como una causalidad de circunstancias aleatorias que te conducieron a eso? Sí, yo prefiero esa segunda interpretación tuya, básicamente, porque para mí no fue algo natural empezar a hacer, por ejemplo, revistas o meterme dentro del fandom. Fue una consecuencia de que en el momento que yo empecé a escribir, empecé a interesarme en la ciencia ficción, que fue en 1988,
no habían tantas herramientas o sociedades o lo que hay ahora, por lo tanto estaba todo por crear. Si estaba todo por crear, yo no tenía opción de publicar mi trabajo y me dediqué a hacer eso mismo, a crear opciones, a crear espacios en donde se pudiesen los creadores presentar o establecer de forma común y poder presentar sus trabajos, ¿no? Pero en ese intertanto es donde yo me empecé a involucrar más y más y más con el fandom haciendo este tipo de actividades, yo me olvidé de la razón principal de lo que yo quería hacer, que era escribir, pasar de ser un lector sin grandes conexiones con nadie, sin aliarme a asociaciones, a empezar a escribir, donde tenía que obligatoriamente a conocer cuál era el fandom. eh, y recién lo he tomado, recién hace, no sé, por el 2017, el 2016, tomé ya la decisión definitiva de que ya había hecho lo suficiente o terminé de hacer lo que era mi actividad fandomita. Ya. Cuando se trata de crear, generar escrito o construir mundo, de una u otra forma influye o aparece lo que te rodea en lo más inmediato de donde tú eres o en qué lugar estás. ¿Cómo sientes tú que influye el concepto de la urbe o de la ciudad, lo urbano, Santiago en concreto y tal vez otros lugares de Chile en tu proceso creativo? Eh, Básicamente a mí me gusta mucho el cyberpunk y eh, a pesar de que Cyberpunk es una cosa muy antigua, ya no se estila de hacer Cyberpunk, pero ha sabido sobrevivir desde los años 80. eh, Después pasan por los 90 con los post-Cyberpunk, pero ya han pasado, no sé, 20, 30 años en que el Cyberpunk no se escribe, sino que hay otras tendencias o han salido otras temáticas en la ciencia ficción. Pero sí bien... ha salido bien fortalecida con todo lo que está pasando. El Cyberpunk tiene una tendencia bien apocalíptica, bien distópica, y todo lo que está pasando está haciendo potencia el concepto de Cyberpunk. Pero es muy difícil escribir el Cyberpunk desde la comodidad, no sé, de un retiro en la playa o un retiro en un fondo. No se puede escribir ahí, no se puede escribir el Cyberpunk pasándolo bien. Por lo tanto, tienes que escribir en medio de la ciudad, en medio de lo que es la sociedad o el dark and gritty que le dicen los norteamericanos, eh, de lo que es la gente de la calle, la sensibilidad de la calle y empezar también a hacer proyección de todas las temáticas que afectan a las sociedades y que van a afectarlas directamente a toda la ciudad, a los ciudadanos de a pie. ¿Sientes que puede compensar un poco el hecho de que no existe escenario físico, el hecho de que existan problemáticas sociales que también podrían impulsar o ayudar? O sea, por un tipo de escenario en una playa sentado frente al mar uno no podría tal vez escribir cyberpunk, pero tal vez si uno rememora o ve o cuestiona lo que está pasando a nivel social, la misma relación 90%, 10% de la población, ¿es posible buscar una vía igual? Pensando Sí, en gente que le gusta el cyberpunk, por ejemplo, pero no está viviendo en Santiago o en Conce. sí, obviamente es posible, pero primero tienes que pasar por todo ese dark and gritty que le dicen para poder irte, no sé, pues, a tu refugio en una órbita geosíncrona, en una estación orbital para empezar a escribir Cyberpunk. Pero siempre tienes que pasar por la experiencia de saber cómo vive la gente de la calle, cómo siente, cuál es el pulso de la ciudad. Eh, ¿Se podría caracterizar la literatura de ciencia ficción nacional, considerando toda su extensión en sí, hecha en nuestro país? O sea, ¿se podría indicar los rasgos que podría tener y que la podrían hacer distinta de otras literaturas similares, pero en países hermanos, por ejemplo, en Latinoamérica? A ver, yo siempre he creído que la ciencia ficción chilena tiene diferenciaciones entre los argentinos, por ejemplo, y los brasileños o los peruanos. Eh,
De Argentina, por ejemplo, ellos tienen el gran, no sé si handicap, pero la gran característica de la sombra de Cortázar y de Borges, y que un poco siento que estandarizan la voz narrativa dentro de lo que es la literatura argentina. Lamentablemente nosotros no tenemos estos grandes próceres. Recién, no sé, Bolaños, podría yo nombrar, pero no tenemos somos huérfanos en la literatura, específicamente en la fantástica. En la fantástica no tenemos una tradición literaria o no reconocemos una tradición literaria. Las personas que escriben empiezan a escribir no porque hayan leído a Bolaños o vengan de una tradición literaria chilena, sino que simplemente se ponen a escribir porque les gustó un cierto libro de un escritor norteamericano y dijeron yo puedo hacerlo mejor. Por lo tanto, la cantidad de voces son muy distintas y eso lo podemos ver en las antologías de los últimos años, en donde tú pescas a fulanito y lo comparas con fulanita y son muy distintos y casi chocan entre ellos. Por lo tanto, esa diversidad de voces, diversidad de temáticas, creo que es lo que distingue a la ciencia ficción chilena en su totalidad. En la medida que tú has ido de la mano con la ciencia ficción nacional desde la época de la década de los 80, ¿qué has podido observar en el devenir de ella, en el transitar de ella, en su viaje, dentro del contexto nacional? Yo empecé más o menos en 1987 o 88 a participar de lo que la ciencia ficción chilena. Antes era un lector bien solitario. Si bien sabía lo que era la ciencia ficción chilena, ya había leído a clásicos como por ejemplo Correa. No me había comprometido con la ciencia ficción chilena, yendo no sé, a asociaciones, no sabía que existían asociaciones. Recién en 1987-88 yo supe de que existía una cierta actividad y ciertas publicaciones de aficionados que son los fanzines, específicamente Nadir. Desde entonces que he pasado varias generaciones en lo que es la ciencia ficción chilena. En los años 90, por ejemplo, fue la época de las grandes convenciones, de los grandes encuentros que se hicieron con responsabilidad de la SOCHIF y con responsabilidad eventualmente de los ficcionautas asociados. No recuerdo de que, por ejemplo, hubiera un estallido literario de publicaciones literarias de ciencia ficción, sino que era más era más como la prima pobre la hermandad pobre de lo que es la ciencia ficción. Era más importante la cinematografía, o lo que es el coleccionismo, el maquetismo, y eventualmente en toda la lista la última prioridad era la literatura de ciencia ficción. Eso cambió después cuando en el cambio de siglo ya empezamos en la aparición del 2005 con Yggdrasil de Jorge Baradit. Gatilló toda la edad de oro, la nueva edad de oro de lo que es la ciencia ficción chilena, que hoy día estamos viendo, ¿no? Con la bajada de los precios de los medios de publicación, hoy día podemos tener un estallido, podemos ver microeditoriales y medianas editoriales que no solamente se pueden dar el lujo de hacer estas pequeñas ediciones, sino que también pueden hacer o decidir darle cabida a la literatura de género. Por lo tanto, son como tres etapas bien marcadas dentro de la literatura chilena o de la ciencia ficción chilena. Enviamos cariñosos saludos a Lili Zamora, que nos acaba de saludar a nosotros. Una persona muy interesada en la difusión del género en el medio estudiantil. Saludos para ella. Considerando también una opinión de Andrés Corona, que mencionaba el tema de la calidad de los textos, ¿es posible mencionar que estamos dentro de una edad de oro de la ciencia ficción nacional o tal vez es un poco apresurado colocarle una etiqueta?
Yo creo que sí, estamos en una edad de oro en donde salen muchas publicaciones. eh, y también no, básicamente porque en mi experiencia personal y es mi opinión personal, no he encontrado grandes textos que puedan ser rescatados para la posteridad. Eh, es un fenómeno eh, que yo vi en la ciencia ficción española en los años 80 y los años 90, a principios de los años 90, en donde la calidad media de la ciencia ficción española no era muy alta. Sin embargo, se estaba creando editoriales en los años 80, a finales de los años 80 o mediados de los años 80, se crearon colecciones muy buenas de Martínez Roca y de pequeños y medianos editoriales, y hubo un boom de la ciencia ficción, pero la mayoría eran traducciones. Se intentó o se intentaba desarrollar la ciencia ficción española en este caldo de cultivo, pero los resultados eran bien irregulares. Sin embargo, eso fue algo que fue un detonante para ir refinando e ir subiendo el estándar de la literatura de ciencia ficción española. Y hoy día podemos empezar a rescatar, no lo voy a decir porque en este momento no, me demoraría mucho en nombrar los autores y los autores, pero podemos encontrar muchos escritores que vale la pena leer en España. Si tú pudieras, o sea, si te invitaran a ti a hacer un opinólogo del plan lector de educación en el lenguaje dentro del currículum nacional, y te dijeran, Luis Saavedra, recomiéndenos clásicos indiscutibles de la literatura de ciencia ficción nacional, ¿cuáles podrían mencionar? ¡Ay, qué difícil! A ver, Restríngelo a unos 5, por ejemplo. Empezaría con Desde Júpiter. Desde Júpiter es, si alguien quiere conocer la ciencia ficción chilena, debería conocer Desde Júpiter, que es la primera novela de ciencia ficción que podemos, una de las primeras. En estos momentos no me acuerdo, era de 1897, me parece, si alguien me puede corregir, pero de 1877, perdón, de Francisco Miralles. Y bueno, hay discusiones de que podrían haber sido otros y tanto, pero podemos decir que desde Júpiter, de Francisco Miralles, de 1877, es el primer libro de ciencia ficción en nuestra tradición. Después recomendaría la mayoría de la obra de Glenn Aldunate, de Hilda Cádiz Ávila también, de Hugo Correa, obviamente, que inició la Edad de Oro, la primera Edad de Oro en 1959, Armando Menedin, después pasando ya a los 2000 está Jorge Baradit, está... bueno, me dijiste 5 y ya ahí están los 5 y no, porque después me puedo comprometer mucho. Sí, no, ahí te envío un salvavidas. Si tú piensas en la fantástica actual, en particular en la ciencia ficción actual, ¿cuál sería tu apreciación respecto de ella? Y pensando en la actual, en aquella que está corriendo desde el 2017, más o menos 2018 en adelante. Bueno, como dije anteriormente, creo que estamos viviendo una explosión de publicaciones. Sin embargo, eso no redunda en calidad. Lamentablemente, de lo que he podido leer o adquirir, no puedo decir que sea algo que voy a recordar en el futuro. O pueda sacarlo, no sé, pues en 20 años más lo puedo sacar y poner en un altar o en un pedestal donde puede decir esto fue representativo de la ciencia ficción de esos años y es muy bueno o es satisfactorio. Creo que he encontrado un par de títulos que no los voy a decir básicamente para no dañar susceptibilidades, pero el resto perfectamente podría quedarse en la estantería, ¿no? Ya. El 2009 sucedió algo sumamente extraño en esta ciudad, en Chillán, en la cual
tú junto con Sergio Amira y Carlos Lloró vinieron de visita a realizar una charla que era como una especie de fomento lector para la fantástica. Cuéntanos cómo fue ese viaje, qué sucedió, qué pasó entre ustedes y qué reflexiones tuvieron a partir de la visita que hicieron aquella vez. Bueno, no pasó nada escandaloso ni nada que pudiera doblar la historia del mundo, pero la pasamos muy bien. Específicamente, yo tenía como 2 o 3 actividades. Una era una charla que tenía que dar sobre lo que me parecía interesante dentro de la ciencia ficción, una cosa bien básica, una cosa que era una actividad pública para gente que no necesitaba saber de ciencia ficción chilena o de ciencia ficción en sí misma. Creo que lo primero que hice fue sacar mi edición del Tercer Ojo, de Lobsang Rampa, con lo cual fue un poco escandaloso básicamente porque no es ciencia ficción y podría ser tomado como un gap ¿cómo se llama?, de mi enfermedad mental. Pero yo puedo decir efectivamente que Lobsang Rampa y específicamente el Tercer Ojo fue uno de los mejores libros de aventuras que yo tuve en mi juventud, en mi niñez, ni siquiera importando si era ficción o no. Yo después muchos años supe de que todo era mentira, que era simplemente la invención de un señor que era un oficinista londinense y que leía mucho sobre las culturas asiáticas y inventó todo esto, mucho de eso refiriéndose a cosas que sí existían. Habían, por ejemplo, específicamente me voló la mente una escena del Tercer Ojo en donde al chico lo llevan, su maestro lo lleva a unas catacumbas, unas cuevas que eran muy místicas y donde se ponían a todos los lamas de toda su existencia, y hacia atrás podías ir en galería hasta llegar a los primeros, los más antiguos lamas, y que en la última tumba era el esqueleto de un gigante. Y yo dije, wow, esto debe ser muy fantástico, desvelar todo este misterio que negaba toda la existencia o la historia que yo conocía. Después me enteré de que en realidad sí podría haber existido, solamente que era el esqueleto de un elefante dispuesto de una forma que parecía un gigante, pero no importa. En ese momento despertó en mí lo que era el sentido de la maravilla, experimentar ese tipo de sensación en donde el mundo se ilumina de una forma maravillosa con la imaginación. La pasamos muy bien. Hablamos específicamente, en ese momento ya no estaba con nosotros Sergio Meyer, y cada uno en una sesión más o menos catárquica pudo recordarlo y pudo decir cómo cada uno recordaba a Sergio Meyer en ese momento. Eh, fue un encuentro bien bonito, bien distendido. Debo reconocer que yo la pasé muy bien. Comí de todo, bebí de todo. Sí, Y Andrés Corona preguntaba si habían probado la pichanga chillaneja. Yo de hecho diría, fuimos al mercado y nos trajimos toneladas de longanizas que obviamente Pablo Castro debe envidiar porque nunca salió de su cuchitril departamento, nunca Pablo Castro ha tiene que estar probado con esas cosas. un cuchillo en tenedor en este momento, esperando. Pero sí, o sea, me hubiera gustado volver en subsiguiente. Me parece que el año siguiente se hizo otro, pero eso fue todo. Por supuesto, yo estoy esperando todavía la invitación de mi querido amigo Wilber Gallegos para que me lleve para allá y podamos tener una charla de ciencia ficción y frente Claro, a una vaquilla, ¿no? claro, un asado ficción. Un asado ficción. Ahí vamos, está pendiente después de todo esto. Em, ¿Qué simboliza en tu vida tu libro Lentos Animales Interdimensionales? A ver, ¿Por es qué no publicarlo antes? para mí representa un particionar las aguas en el sentido, esta ha sido mi vida de escritor de aquí hacia atrás, y yo no tenía pensado, nunca me había imaginado de que podía ser una antología con todos aquellos cuentos que yo he escrito desde mucho antes.
tuvo que acercarse la Colin Tapia Monroy, que es la editora de Catartes Ediciones, que es una editorial de nicho de género de terror y de otras ficciones en el norte, para ofrecerme. Básicamente, hagamos un libro tuyo, lo postulamos a los fondos del libro, veamos si tiene algún tipo de repercusión y lo publicamos. Fue algo que nunca me había imaginado de que podía hacer. Por eso le agradezco mucho a la Connie en creer en mi material. Pero sí, es un particionar aguas, y desde aquí en adelante podría ser ¿cómo se llama? Un lentos animales interdimensionales 2 en los próximos 20 años. ¿Qué deben esperar las y los lectores del libro? ¿Y cómo conseguirlo? A ver cómo conseguirlo. En principio escribiendo Catartes Ediciones en el perfil de Facebook, y eventualmente va a estar en una tienda virtual que es de Pirita, la distribuidora Pirita Ediciones, y eventualmente ustedes pueden esperar, las personas que lo quieran leer y lo quieran. Yo estaría muy contento en firmárselo cuando lo tenga en mis manos y se los envíe. Toda una cantidad de temáticas de ciencia ficción en las cuales yo me interesé y las cuales quise revisitar de los clásicos de la ciencia ficción. Van a encontrar viajes espaciales, van a encontrar viajes en el tiempo, ucronías, distopías, pero siempre desde el punto de vista bien personal mío, que es un poco medio nostálgico, medio tristón. Y espero que lo descubran y les agrade, y que después me puedan decir o tirármelo el libro por la cabeza, o finalmente decir que lo disfrutaron. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Luis. ¿Ya? Esta ha sido otra sesión de Coordenadas Previas. A él lo pueden seguir viendo en la mesa a las 8 de la noche, junto con una cantidad de invitados enorme, algunos representativos de Ñuble, otros representativos del país, conversando, debatiendo y tal vez sacando sangre entre ellos, en un versus entre ciencia versus ficción. Nos vemos en Coordenadas Previas la próxima semana en el mismo horario con invitados. Chao, chao. Que estén bien. Adiós, adiós. Adiós. Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16, iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23, Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30, Mesa Mundos Alternos. Febrero 6, Mesa Cine y Literatura. Febrero 13, Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20, Mesa Fantástico al sur de Chile. Febrero 27, finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. En el marco del segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Llamamos a toda la resistencia a estar atentos a la segunda coordenada. Enero 23, Mesa Ciencia y Ficción. Moderador, Elías Castro. Panelistas,
Eva Van Kramer, Leonardo Espinosa, Luisa Avedra, Patricia Hanna y Víctor Jorquera. Reiteramos, segunda mesa, ciencia y ficción.